ese joven se echa a perder. Vean las jovencitas, por ejemplo. Una jovencita tiene el ideal de su príncipe azul, tiene esa creencia, y qué bueno. A lo mejor ella piensa para sus adentros que algún día va a encontrar un joven, se va a casar y va a crear una muy bonita familia. Qué bueno que piense así. Pero la propuesta de hoy no es esta. La propuesta de hoy es quitarle esa imagen única del matrimonio por otra. Le quitas esa esperanza a la jovencita y entonces empieza a hacer con su vida lo que quiere. Porque eso es lo que narra el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Bueno, lo estamos meditando en este tiempo de Pascua, el libro de Hechos de los Apóstoles, particularmente los 6 discursos de Pedro. Y el problema por lo cual a Pedro y a Juan los van a meter a la cárcel, ¿cuál es la razón? Por predicar precisamente ¿qué? La resurrección. Así de sencillo. Entonces, en verdad, a lo que queremos llegar es precisamente entender que Cristo ha resucitado. Y Cristo resucitado nos puede dar solución ¿a qué? A todo. A todo lo que nosotros necesitamos. Insisto, lamentablemente no lo vemos desde ese ángulo y andamos dando tumbos aquí, tumbos allá. Entonces, el problema con el judaísmo de aquella época no era la fe. El problema del judaísmo, ¿cuál era? La esperanza. Por eso le van a decir a Pedro y le van a decir a Juan, les prohibimos. ¿Qué cosa le están prohibiendo? Hablar de la resurrección de Cristo. ¿No es acaso lo mismo que pasa hoy? Nada más que con otras palabras. Están queriendo dejar muda a la iglesia. Yo que he participado, por ejemplo, en Radio María, te leen la cartilla antes de salir al programa. Mira, no puedes decir esto, no puedes decir aquello, no puedes decir esto. Entonces, ¿qué voy a decir? Por eso cuando la gente habla de Radio María, cuando llegas a tomar alguna llamada al aire, pues lo primero que dicen, oiga, si es una estación católica, ¿por qué están hablando del condón? Bueno, ahora sí que dices que qué paradoja, ¿no? Pero dices, pues es parte de los requisitos que hay aquí. Pero esos no son de nosotros, ¿verdad? Pero estamos obligados a qué? Estamos obligados a que pasen esas conversaciones. Pero eso sí, no puedes hablar en contra de fulano, en contra de fulano, no se puede. Tienes que limitarte. Y el internet es diferente. Bueno, pues ahí la gente regula, pues ahí hablas como tienen que ser las cosas, ¿verdad? Pero esto es muy triste. Donde he tenido un poquito más de oportunidad de hablar así tranquilamente es en ese programa que se llama simplemente Supérate. No sé si lo escuchan ustedes. Ayer nos fueron a hacer la invitación, ayer bíblico, para participar nuevamente en ese programa y vamos a dar catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a estar dando catecismo. Ojalá que les interese todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, pues continuamos con esta meditación. Siguiente punto. Fíjense bien. Jesús se vuelve a María y le dice, María. Ella se acercó a él y exclamó en arameo, Rabuni, que quiere decir maestro. Es decir, María reconoce a Jesús solo hasta que él nombra por su nombre. Se da cuenta de quién es entonces. Es Jesús. Y una vez que encuentra al resucitado, María, ¿cuál es su gesto? Abrazarlo. Vamos, como que se le deja ir a los pies. Como ese niño de 5 años o de 6 años cuando le dicen ya me voy al trabajo. O cuando la mamá le dice ya me voy al trabajo, más bien con la mamá que con el papá, ¿verdad? ¿Y qué hace el niño? Llévame. O llora, o hace un berrinche, ¿verdad? O se le agarra de la pierna y no la deja ir. Así María hace con Jesús esto.
Y es que María, por su propia experiencia, encuentra entonces al resucitado. Y una vez que lo ha encontrado, no lo quiere dejar ir. Aquí María representa entonces ¿a quién? A todos aquellos conversos, a todos aquellos que ya nos hemos encontrado con Jesús vivo y que ahora no queremos que se nos vaya. Es que ya te encontré, ya no te dejo ir. A esto en el catecismo de la Iglesia Católica se le llama la gracia habitual. Creo que la última vez que estuve con ustedes compartí esto, ¿no? La gracia habitual. La gracia santificante es aquella que recibimos cuando nosotros hemos sido bautizados. ¿Estamos de acuerdo? Pero de la gracia santificante se desprende la gracia habitual y la gracia actual. La gracia habitual es aquella en la que después de habernos convertido ya no nos separamos de la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Esa es la gracia habitual. Estamos llenos de gracia, ¿verdad? O sea, no quiero desprenderme de la gracia de Dios. La gracia actual es como un chispazo. Voy a poner un ejemplo bíblico de la gracia actual. El hijo pródigo, según el Evangelio de Lucas, cuando está por allá muy lejos, ¿verdad? Porque vaya que se fue lejos. Estaba en un lugar donde criaban ¿qué? Cerdos. Entonces estaba fuera de Palestina. Y entonces, estando por allá dándole de comer a estos cochinitos, se le vino a la mente una idea. ¿Cuál fue? Regresar. En la casa de mi padre, un siervo estaría comiendo mejor. Ya sé qué voy a hacer. Cuando dice, ya sé qué voy a hacer, esa es la gracia actual. Me voy a levantar, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Qué fue lo que lo levantó? La gracia actual. Para llegar a una gracia ¿qué? Habitual. Y esa gracia actual se puede despertar en cada uno de nosotros a través de una predicación, a través de una homilía de un sacerdote, a través de leer algún libro, a través de ver una película. Cuando tú sientes en tu interior ese deseo de ir y reconciliarte con el Señor, ahí hablamos de una gracia ¿qué? Actual. Y esta gracia actual te puede llevar ¿a qué? A una gracia habitual. Es decir, vivir en estado de gracia. Así María Magdalena, una vez que ha encontrado a Cristo resucitado, yo ya no lo dejo jamás. ¿Sí se entiende? Yo ya no te dejo ir. Pero por eso le dice Jesús, detente, porque todavía no he subido a mi Padre. Anda, ve y di a mis hermanos que yo voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es también su Dios. Es decir, si tú ya conociste a Jesús vivo, Jesús resucitado, ¿cuál es el mandato de Jesús? ¿Qué dice? Ve y dile a mis hermanos, ve y dile a tus hermanos que aquí están, que no era un cuento, que sí es cierto que resucité. ¿Acaso no fue lo que le dijo a Tomás ahora en este domingo pasado? Tú has creído porque has visto. Dichoso el que cree sin haber visto. Nosotros lamentablemente, como no vemos, porque la filosofía que se está viviendo hoy, esa cultura postmodernista, ¿verdad?, nos ha metido en la idea que solamente lo que yo pueda tocar y lo que yo pueda ver. Y si no lo puedo ver, no lo puedo tocar, entonces discúlpame. Es muy bonito lo que tú dices, pero a mí la verdad, yo no siento nada. Bueno, pues
pues es que tienes el corazón de piedra. ¿De acuerdo? Tienes un corazón de piedra, como ese corazón que representa el pueblo del Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel, cuando dice: yo les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a poner uno de ¿qué? De carne. Y aquí San Juan Pablo II tenía una frase también: no hay peor cárcel que la de un corazón cerrado. Si nosotros nos cerramos, evidentemente no vamos a entender absolutamente nada. Yo se los he dicho una y otra vez. Así viniera el Santo Padre a dar una plática, un tema, una clase. Si yo no estoy dispuesto a ¿qué? A escuchar. Shema Israel, Shema Israel, escucha Israel. Si no estoy dispuesto a escuchar, entonces no va a pasar absolutamente nada. Y eso, créanme, lamentablemente es lo que nos está pasando el día de hoy. Porque esto de la resurrección no es nuevo para nosotros. Cada año lo estamos ¿qué? Cada año lo estamos ¿qué? Celebrando, celebrando y celebrando. Y la mera verdad, no se manifiesta nada. Seguimos siendo las mismas personas. Y esto es triste y es lamentable. ¿Sí me explico? Nosotros ya tenemos un camino andado, no sé cuánto tiempo tengan aquí con esta escuela de Biblia. Pero la verdad, hermanos, este trabajo era para ¿cuándo? Esta tarea era para ¿cuándo? Era para ayer. Y la estamos comenzando. Pues gloria a Dios, pero hagámoslo bien. Oye, es que si afuera alguien me encuentra, esa persona quiere saber quién es Jesús. ¿Cómo se lo vas a manifestar? ¿Cómo? Otra frase de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía: mira, cuida tu vida, porque tal vez sea el único evangelio que va a leer la gente. ¿Sí se entiende? Cuida tu vida. Aquí podríamos agregar el título de una película, ¿no? Un mundo nos vigila. Cuida tu vida. Detrás de ti hay niños, hay jóvenes que te están observando como padre de familia. ¿De acuerdo? Y tenemos una gran responsabilidad con ellos. Si nosotros no manifestamos a un Cristo vivo, el niño o la niña van a seguir igual. Ejemplo, que es un problema, la verdad. Este domingo pasado estuve en la parroquia de Bugambillas con el padre Héctor. Ahí estamos dando clases, ya se formalizó la escuela, estamos dando clases de Biblia parroquial, porque también está la escuela de la fe. Pero bueno, estamos dando clases de Biblia, particularmente el Evangelio de Marcos. Y entonces el domingo fui con la intención de invitar a la gente que va a la Eucaristía, ¿no? Pero qué tristeza ver jovencitos, jovencitas, en este caso una jovencita, todo el tiempo de la misa tenía prendido su celular en el Facebook. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí compraron el semanario esta semana? No suelen ustedes comprar el semanario, que es el periódico de la diócesis. Viene un tema en particular sobre el abuso del WhatsApp. Es que ya no vivimos sin estas cosas. Y en el Facebook dices: oye, en 5 minutos, ¿qué novedades puede haber aquí? Pero cada 3-4 minutos estoy y nomás bajamos, ¿para qué? Ni siquiera te detienes a ver cómo mal estamos. Bajando. Así se la pasó esta jovencita todo el tiempo. Y a un lado papá y mamá. ¿Qué le dijeron? Nada. Pregunta: ¿esta familia cree que la misa es sagrada? No. ¿Esta familia cree que ahí se está efectuando un milagro? No. ¿Cuántos hay así? Muchos. Por eso decía el padre Fidel, un gran amigo del bíblico: el diablo se ha metido hasta en las parroquias. Y ahí está la muestra. Porque a veces somos los padres de familia
los que proponemos estas malas conductas, ¿verdad? Decía el padre que está encargado aquí del santuario de los mártires, el padre, ¿cómo se llama su nombre? Gerardo Aviña. Si ya me dan ganas de comprarme de esas antenas bloqueadoras de señal, ponerlas aquí adentro, porque nomás la gente no entiende. Plena Eucaristía, plena consagración y suena el celular. Entonces dices, es que la gente de plano están enfermos o qué les pasa. Por eso, todo esto para nosotros deja mucho que desear. Como cristianos deja mucho que desear. Jesús le dice a María Magdalena entonces: ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es también su Dios. Tenemos esa encomienda, pues, cada uno de nosotros, si es que realmente hemos asistido que Cristo ha resucitado, llevarlo a cada uno de nuestros semejantes. ¿Cómo? No se trata de llegar y se le diga, ponte a leer la Biblia, ahí está todo. No. Yo creo que eso se lo hemos dicho una y otra vez a nuestros familiares, ¿no? ¿Cuántas veces no has invitado a un familiar, amigo, vecino a las clases de Biblia? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces ha venido? En muchos casos ninguna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ese ya no le suficienta. Una señora que les decía yo se quejaba mucho: es que yo les digo a mis hijos que lean la Biblia, que lean la Biblia. No. Preocúpate por el que te vean. Eso es lo más importante, que te vean. Y automáticamente se van a cuestionar. Y entonces van a cambiar. Porque te vas a pasar toda tu vida diciéndoles y nunca va a pasar nada. Preocúpate más bien por qué cosa, que te miren. ¿Y cómo te van a ver? Que ya cambiaste. Por ejemplo, ¿qué nos cuesta un saludo en la mañana con aquel vecino gruñón que ni siquiera pasa en la vida? Vecino, buenos días. Tal vez nos va a mirar así como: ¿qué quieres? ¿Qué le picó? ¿Qué, verdad? No importa, pero hazlo. La palabra de este César Lozano, ¿se han escuchado a este conferencista? Él habla mucho del IVA, un valor agregado, ¿verdad? Es decir, haz tu vida con un valor agregado, o sea, agrégale algo. No me hablan, pues yo no le hablo. No, eso no es cristiano. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de la frase de la Madre Teresa de Calcuta? Hay que dar hasta que duela. ¿Que vamos a encontrar rechazo? Cierto, lo vamos a encontrar, por supuesto que sí vamos a encontrar rechazo. Pero aún así estamos llamados ¿a qué? Amar. Porque el cristiano tiene esa capacidad de amar. Que no la hayamos desarrollado es otra cosa, pero estamos llamados a amar porque Dios nos dotó de esa capacidad de amar. Que el egoísmo nos haya de alguna manera privado de esto es otra cosa, pero estamos capacitados ¿para qué? Para amar. Y amar en serio. Tenemos el ejemplo claro de quién. ¿Quién amó? Jesús. ¿Sí se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta referente a este tema que estamos reflexionando? ¿Sí se entiende? ¿Sí queda claro? Miren, es muy probable que para ustedes esto sea muy repetitivo. Yo me acuerdo que la última vez de la que hablamos fue de la conversión, ¿se acuerdan? Sí. Digo, pero es que lo diremos hasta el cansancio. Hasta el cansancio. Conviértanse, crean. Porque si nosotros, que estamos sufriendo todas estas dificultades en la vida, se debe a que mucha gente ha dejado de creer. Pues hagamos la diferencia. Creamos. Cristo ha resucitado y manifestemos. ¿Cómo? Entregándonos. El Evangelio de Marcos es un evangelio que nos llama a la vocación del auténtico y verdadero discípulo. Nada más por no dejar de paso, no dejarlo. Vayan a Marcos, al capítulo número 14, que es donde comienza la pasión de Jesús.
En el versículo número 3, la unción en Betania, Marcos. Ustedes como estudiantes de Biblia ya debieron de haber encontrado algunas diferencias entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, porque para Juan la mujer que unge a Jesús es María Magdalena y el frasco de perfume lo derrama en sus pies, pero para Marcos esta mujer no tiene nombre y derrama el frasco de perfume sobre la cabeza. ¿De acuerdo? Por eso dice aquí: estaba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, cuando llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume de nardo puro, que era muy caro. Rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Algunos indignados comentaban entre sí: ¿a qué se debe semejante derroche de perfume? Podía haberse vendido este perfume a un precio muy alto y haber dado el dinero a los pobres. Esta mujer representa el auténtico y verdadero discípulo de Jesús. Esta es una mujer que, según Jesús dice, se ha adelantado ¿a qué? A ungirlo porque va a morir. Esta mujer está por encima de Pedro. Pedro no entiende la misión de Jesús, ni los discípulos entienden la misión de Jesús. Vaya, Santiago y Juan hablan con Jesús a solas. ¿Para qué cosa? Para pedir los primeros lugares, porque esto ya habían maquinado en su cabecita que cuando llegara a Jerusalén lo iban a entronizar, y entonces antes de que se me adelante alguien, yo quiero la Secretaría de Gobernación y yo quiero la Secretaría de Seguridad, ¿verdad? Luego lo vamos a adelantar. Y Jesús les dice: están pero si bien mal. Esta mujer representa al verdadero discípulo de Jesús, aquel que entiende que Jesús tiene que morir. ¿Sí se entiende? Lo mismo que aquel ciego Bartimeo. ¿Qué es lo que quieres?, le dice Jesús. ¿Y qué le dice el ciego? Quiero ver. Y Jesús le pone una cataplasma de lodo y saliva, ¿verdad? A ver, ¿qué miras? Pues veo como árboles, ¿verdad? Está hablando del proceso del discípulo. No es así a la primera, o sea, es un proceso. Veo como que medio borroso. Otra vez, a ver. ¿Ahora qué ves? Veo perfectamente bien. ¿Y qué hizo este ciego? Ahora que ya ve, sigue a Jesús. Pero fíjate en ese seguimiento. Ya no le importó el manto, porque ahí dice que lo arrojó. ¿De acuerdo? En cuanto le dijeron: te habla el maestro, ¿qué hizo? Saltó y dejó su manto. ¿El manto qué implica para un judío? Su máxima posesión, su manto. Pero ya no lo recoge, ¿por qué? No lo necesita. Ya no lo ocupa, ya no lo necesita. Por eso dice el Evangelio de Lucas: el que empuña el arado y voltea hacia atrás no sirve. ¿No sirve para qué? Para el reino de los cielos. Es que seguir a Jesús implica desprendernos, desprendernos. Pues bien, entonces nosotros como verdaderos discípulos de Jesús tenemos que tener bien claro que la vida del cristiano tiene que ser una entrega constante. ¿Entregamos a quién? A nuestros hermanos. Una entrega generosa, una manifestación de ese Jesús que se entregó también por nosotros. ¿Y que lo hizo por qué? Por amor. Quiso sufrir hasta el último momento. Por ejemplo, en la película de Mel Gibson, María le dice: ¿hasta cuándo vas a parar esto? ¿Sí se acuerdan de esa película? ¿Hasta cuándo vas a parar esto? Jesús dice: no, todo lo hago nuevo. El Evangelio de Marcos nos dice que a Jesús le daban una mezcla. ¿De qué y qué? ¿Se acuerdan?
¿Y qué hizo Jesús cuando se le acercaron? No porque olía mal, ¿verdad? ¿Esto qué era? Una anestesia. Era para que no sintiera dolor. Y Jesús dice, pues no tendría sentido. Tantos golpes que le dieron lo trajeron y ahora resulta que me vas a anestesiar. No tiene sentido. ¿Sí se entiende? No quiero eso. Está en todo momento haciendo ¿qué? La voluntad del Padre. Y nosotros con una raspada que nos damos, ponme anestesia local. No, pues, ¿sí me explico? O sea, hay que aprender a darle sentido al sufrimiento. Un sentido que salvífico. Aquí vienen a mi mente las palabras de Job. Si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no voy a recibir los males? ¿Verdad? ¿Por qué no? O nada más estamos como dice el asadón. ¿Cómo dice por ahí que es el asadón? Todo para acá, nada para allá. No. ¿Sí me explico? Hay que aprender también a sacar vivencias del sufrimiento y del dolor. ¿De acuerdo? No es un sufrir por sufrir. Esto es lo que nos quiere decir el libro de Job. Sufrir por sufrir no tiene sentido. Si vamos a sufrir, bueno, pues hay que buscar un sentido. El Señor tal vez me quiere purificar. Y entonces, pues bienvenido al sufrimiento, ¿verdad? Por eso dice Jesús en el Evangelio de Juan, la paz que yo les doy es una paz diferente a ¿qué? A la que da el mundo. Y uno se pone a pensar, a ver, ¿qué quiso decir Jesús ahí? Bueno, la paz que te da el mundo, ¿cuál es? Líbrate de problemas. Evítalos. La paz que te da Jesús es una paz en medio de esos problemas. ¿Sí se entiende? En medio de esos problemas Jesús te da paz. ¿De qué lado estás, verdad? Porque problemas todos tenemos. El que no tiene dinero, porque no tiene. Y el que tiene mucho dinero, porque tiene mucho dinero. O sea, tenemos problemas todos, ¿verdad? Bien, pues vamos a dejar esto aquí. Yo les agradezco su atención. Vamos a darle gracias al Señor. Y quiero presentarles un libro que nos acaban de traer de por allá de España, de Colombia, perdón, que es un tema actual. Espero les llame su atención también. Póngase de pie. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, es un libro que se llama Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Es un tema actual. Es un libro que ha sido editado por la editorial San Pablo, Colombia, y el director del bíblico me pidió que buscara algún material para los alumnos en estas Pascuas, y me pareció muy bien. Ya lo leí, está interesante. El autor, así rápidamente les digo, se llama Reynold Black. Parece que es un laico, doctor en teología y filosofía, es profesor titular de la Pontificia Facultad de Teología de Sao Paulo, profesor en la Pontificia Universidad Católica de Campinas y tiene especialidad en escatología. Entonces es un tema interesante, la escatología. Las preguntas que trata aquí son, por ejemplo, la resurrección del hombre. La siguiente dice aquí, bases bíblicas de la fe en la resurrección. Otro tema, cómo comprender la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús prueba de que Dios realmente resucita a los muertos. Y luego la pregunta y la respuesta, ¿qué es la resurrección? Porque sí, hablamos de la resurrección, pero a veces no sabemos fundamentarla. ¿Será acaso la misma resurrección de Lázaro que la de Jesús? Y a veces lo confundimos. Entonces aquí viene todo esto explicadito sobre el tema propio de la resurrección. Si les interesa este librito, vale 70 pesos.
Es un folleto muy bueno, vale la pena. Si quisieran llevárselo, traje aquí algunos, ¿de acuerdo? Bueno, les agradezco pues su confianza, gracias. Yo creo que el próximo jueves ya veré por aquí. Gracias.